No, eso no tiene. Buenas tardes. Gracias a todos por estar acá. Vamos a empezar, en realidad a continuar con este proyecto de extensión que tenemos con mi compañera Claudia Luciani. Es un proyecto que tiene que ver, se gestó en el instituto y tiene que ver con poder acercarnos con escritores y artistas, y sobre todo tiene una función pedagógica que es que las personas relacionadas al arte visiten las escuelas de Río Colorado. Así que bueno, en esta oportunidad tenemos una artista local que es Inés Serrano, una artista visual que ilustró la novela de Sebastián Calduvere y de Nahuel, ¿sí? Así que vamos a empezar por Inés, que nos comente un poco cómo fue este proceso. Bueno, no sé bien qué comentarles, no sé si algunos tuvieron la oportunidad de empezar a leer el libro o si tienen una noción sobre la historia de ellos dos, pero bueno, fue de entrada una historia muy no, me quedo corta, fue tremendamente conmovedora lo que... Me paro. No, les decía que bueno, que para mí fue una experiencia muy conmovedora poder realizar este proyecto. Es una historia muy profunda y en la que en realidad me llegó en lo personal muchísimo. Por lo que ya el hecho de ponerme a leerla y poder proyectarla fue todo un desafío emocional. A mí particularmente me llegó muchísimo. Cuando yo era chica, mi mamá trabajaba en una escuela hogar y yo una parte de mi infancia la pasé yendo y viniendo a esa escuela que no estaba en mi pueblo, así que mi papá por ahí trabajaba mucho, justo, o sea, no sé, fueron unas situaciones en donde yo personalmente pasé mucho tiempo conviviendo, tratando con esa institución. Entonces, para un nivel personal me removió muchísimas cosas. Y después o sea, fue todo un proceso leerlo y digerirlo, ¿no? De pasarlo por el cuerpo para poder pensar cómo colaborarles también de la mejor manera. Y eso fue, bueno, un poco un ida y vuelta, leer el libro, y Sebastián me iba mandando sus ideas de qué es lo que él quería para el proyecto. Ahí pueden ver, hay algunos de los bocetos que Sebastián me iba mostrando, me iba pasando. ¿Querés comentar un poco? Sí. Para los que no leyeron, porque algunos ya la trabajaron en las escuelas, pero por ahí para la gente... Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar presentes, por acompañarnos a compartir a que podamos compartir nuestra historia. Y bueno, nuestra historia que es distinta, pero no tiene nada de raro, igual que las de otras tantas historias, ¿no?, que hay. Se trata de nuestra historia de Nau y yo, del deseo de formar una familia, ¿no?, del deseo que tenía yo de ahijar, de ser papá, y el deseo que él tenía de que lo adopten. Nau estaba en un hogar de abrigo. Y bueno, cuando nos conocimos, cuando Nau tenía 11 años, y ahí surgió la posibilidad de poder ahijarlo, hasta que salió la adopción. Y después, después ya siendo familia, en la pandemia, Nau un día trajo un comentario que nunca había referido, y a partir de ahí surgió todo lo que terminó siendo En Papá Sirena, ¿no? Y entonces, cuando armamos el libro, dijimos, bueno, pero estaría bueno que tenga algunos dibujos, ¿no?, que tenga ilustraciones, que puedan dar cuenta, además, más allá de la escritura, que puedan dar cuenta de esos sentimientos o esas imágenes que relatábamos. Entonces, bueno, ahí conocimos a Inés,
pero por vía virtual, telefónica, entonces ella no nos conocía en lo que es la imagen, y bueno, y fíjense en lo que logró, ¿no? Sin conocerlo a Nahuel, en la imagen que lo retrató tal cual es, ¿no? Ella leyendo cómo lo personificó. Y bueno, y como decía Inés, ella me preguntaba, bueno, más o menos qué idea tenés, y yo le mandaba, a veces hacía los dibujos, no sé, estaba en una servilleta, en una hoja, y le sacaba fotos y se los mandaba por WhatsApp, y bueno, ella le iba dando forma, y bueno, la verdad que quedaron buenísimos. Y bueno, más ahí así surgió, ¿no? el tema de las ilustraciones. Sí, era un poco un ida y de vuelta, y en un principio también fue pensar de qué manera, mi intención era un poco integrar esos dibujos que me estaban mandando. Hoy los estábamos buscando y justo encontramos 4 nada más de los bocetos que él me iba mandando, y casualmente, o sea, están bien, pero había algunos que usé mucho más, o sea, porque mi intención era que un poco el trazo de Sebastián o las ideas de Sebastián aparezcan. Por ejemplo, hay uno que está el castillo de atrás. Bueno, ese quedó tal cual. Ese casi. es muy tal cual, sí. El dibujo en ese dibujo yo después me di cuenta, lo resignifiqué, porque uno de los primeros libros de mi infancia que me marcó mucho fue El Principito. Y cuando dibujé ese hombre bajo la lluvia, que tiene que ver con uno de los primeros test, cuando yo me inscribí para poder adoptar, uno de los test psicológicos que me hicieron fue, bueno, dibujar a un hombre bajo la lluvia. Y yo dibujé algo así, me acuerdo, que digo, bueno, ya frente a la presencia de un analista, ¿no? Que va a poder decidir, bueno, a ver si esta persona va a poder adoptar o no, digo, va a depender el dibujo que haga. Entonces con esa presión yo digo, bueno, un hombre bajo la lluvia. Entonces me asesoré de hacerle un paraguas, le quise hacer un piloto, botas. Bien seguro. Sí, sí. Y bueno, le hice un montón de gotas de lluvia, que después el analista me dijo, bueno, esas son todas angustias, me dice. Y ya lo saben todo. Y después dejé para lo último la cara, porque digo, si le hago cara triste o de bronca porque está lloviendo, va a pensar, pero tal vez que va a decir, pero también tal vez que tiene algo de depresión, no sé qué. Entonces yo dejé para lo último y al final lo hice con una sonrisa, la cara del hombre bajo la lluvia. Y bueno, y ese dibujo significa mucho porque el día que nos conocimos con Nau, que si bien iba a ser en una plaza, porque desde lo lúdico se había pactado para que el encuentro sea lo más distendido posible, ese día se largó a llover con todo, y bueno, fue en un café, y bueno, y ahí apareció Nau con un paraguas, una campera, no tenía pelotón, con una campera, pero se sacó la capucha, me buscó entre todos los padres que había en ese café, y cuando las directoras me encontraron, me señalaron, y él cuando me miró sonrió, ¿no? Y entonces ahí pude resignificar ese hombre bajo la lluvia que había hecho en un test psicológico hacía como 8 años atrás. Por eso me parecía que ese dibujo tenía que estar tal cual. Sí, bueno, entonces a partir de estos bocetos que me iban mandando, también la intención era de hacer un dibujo en donde se pudiera integrar, o sea, era mi intención, no sé, pero tratar de hacerlos de una manera que un poco estuvieran presentes. Por eso creo que hay otro que también, el castillito que está atrás. Bueno, este es el boceto de bueno, también habían hecho un dibujo, sí. No me acuerdo tanto. Ese tiene que ver con la primer cartita que me hizo Nahuel, que fue el día que nos encontramos, donde le habían explicado los distintos modelos de familia, ¿no? Distintas a la familia tradicional, compuesta por mamá y papá, donde también podían haber familias de 2 papás, o 2 mamás, o un papá solo, o una mamá sola. Entonces él me hizo esa cartita y me puso, bueno, papá, gracias por querer ser mi papá. Y bueno, y me hizo un dibujito así. Entonces bueno, también dijimos que ese dibujo tenía que estar presente en el libro. Sí, porque en el proceso pensé en varios momentos en directamente quizás no usar un trazo y por ahí hacer algún tipo de collage,
pero me complicaba un poco la idea de cómo integraba todo si hacía un collage. Por eso terminé decantando en que iba a ser un dibujo más bien lineal. Y esto de por ahí repasarlos o integrarlos, pero de otra manera que estuviera un poco más unificado. Pero bueno, sí estuvo el castillo ese también es parte de uno de los bocetos, casi tal cual. Claro. También ese dibujo tiene que ver con una historia de por qué el papá vampiro. Entonces, bueno, sin espolear mucho, contamos ahí que cuando yo iba al hogar a visitar a Nau, uno de los compañeritos del hogar un día me miró bien la dentadura y me dice: pero vos tenés colmillos como un vampiro. Y entonces cada vez que volvía al hogar a buscarlo a Nau, a visitarlos, me decía: Nahuel, ahí llegó tu papá vampiro, le decía. Y bueno, ahí quedó lo de papá vampiro. Bueno, esto sí, las angustias. De este, no sé por qué no quedó. No quedó ese. No quedó. Y ese es el de la tapa, el que pasó. Sí, pero es del interior. Sí. Forma parte del interior, pero en la tapa está. ¿Y quién eligió la tapa? Coloreado. Y la tapa es una idea de Seba. Este es el boceto de la tapa. Creo que sí hubo un proceso con el nombre del libro. Uh-huh. Sí, el título fue lo último que se eligió, ¿no? Estábamos entre papá sirena, papá vampiro, pero bueno, como se habla mucho del mar, sí, de lo que significó el mar para Nahuel, para mí, también, bueno, de los epígrafes, que son todos extractos de canciones que nos atravesaron en la infancia de Nau, en mi infancia, entonces nos parecía que tenía que ser Papá Sirena el título. Bien. Bueno, yo voy a leer unas palabritas y después seguimos charlando. Todos sabemos, gracias a la escuela o a la vida, que el lenguaje tiene por objeto o finalidad principal la comunicación. Bueno, la literatura también tiene funciones. Siempre me parece que nos quedamos en la función estética, es decir, después de leer podemos afirmar esto es literario o no. Pero una de las funciones principales, al menos para mí, que soy docente y amo la literatura, es la función social. Cuando yo leí el libro, ya Inés algo me había comentado, realmente es una novela que me atravesó muchísimo, porque también en mi casa hay una situación de adopción por parte de mis papás, y la verdad que fue un libro que me emocionó un montón, y creo que es importante que la puedan trabajar en las escuelas, ¿sí? Porque no es tan común. La verdad que es una historia hermosa, y además de lo estético, de lo que podemos ver de los dibujos, me impactó muchísimo que cada capítulo de la novela tiene un epígrafe con un fragmento de música o con un video que se relaciona y dialoga con ese capítulo y con lo que va pasando. Y muchas veces esa relación de la música y la literatura pasa cuando enseñamos poesía. Es como que siempre queremos trabajar la poesía desde la música. Y a veces con la literatura, con una novela, no pasa tanto. Por eso me parece que es una novela ideal para poder trabajar en el nivel medio. Después, en estas palabras también digo que a partir de esta función social, es por eso que con Claudia quisimos hacer este proyecto de extensión que abarca todo el año, para que las personas que escriben o que se relacionen al arte, que son productores de arte, puedan compartirnos sus experiencias, no solo en torno a la obra, sino a la vida, porque quedó claro que en la pandemia todos necesitamos del arte para sobrevivir. Todos miramos fotos, leímos libros, vimos películas, todos consumos que podemos llamar culturales y seguramente masivos también, pero tan necesarios como un plato de comida. Tengo un montón de preguntas, pero voy a hacer pocas porque sé que hay un montón de gente que no leyó la novela, pero la primera pregunta es para Nahuel.
porque hoy Nahuel estuvo visitando una de las escuelas de acá de Río Colorado. Entonces quería saber vos, tu opinión, cómo viviste todo este proceso de lo que escribió tu papá, de lo que ilustró Inés, cómo lo viviste vos, qué sentiste, qué nos podés contar de eso. Si te iban consultando o no, porque también eso, ellos dicen que se consultaban, bueno, ¿cómo lo viviste? De las primeras cosas, bueno, fue el tema de las grabaciones, que nos íbamos grabando mutuamente, y después, bueno, pues después de eso yo como que no entendía, ¿viste? Decía, bueno, ¿para qué me graban? ¿No? Y después, bueno, cuando descubrí que se andaba haciendo el libro, que me lo dijo al tiempo. Claro, no te lo dijo de entrada. No me lo dijo de entrada, porque vos sino me lo dijo al pandemia. tiempo. Claro, sí. Bien, que todavía no estabas con él. No, sí, No, ya estábamos juntos, y yo cuando él empezó trajo estos recuerdos, ¿no?, en la mesa, yo lo empecé a grabar, como no nos eso. podíamos ver con toda la familia, yo bueno, les mando los audios, y entonces primero quedó eso, en las grabaciones. Esas grabaciones se Sí. refieren. Sí. Y después, bueno, después del tiempo me entero de que, bueno, estaba transcribiendo el libro y todo. Entonces, bueno, yo como que, bueno, estará haciendo, estará mucho tiempo así libre, y dice, bueno, empiezo a redactar todo, ¿viste? Entonces, bueno, yo decía, bueno, cosas de él, ¿no? Yo decía, bueno, estará haciendo algún estudio, qué sé yo, algo. Y después, bueno, después me dice, bueno, estoy redactando todas las cosas de las grabaciones que hice. Entonces, bueno, empezó con eso, y después, bueno, yo todavía no caía. Ahí las No empecé. caías en esta de lo que es la dimensión de un Del libro. libro, exacto. ¿Es tu primer libro, Sebastián? Sí, que tampoco caemos los dos, no caigo. Ahí yo se los empecé a leer, los relatos, y bueno, y entonces él me decía, bueno, sí, esto sí, no, y esto mejor no lo contemos. Y Eso. claro. Hay unas cosas que en el libro cuento, y otras que dije, bueno, no, esto no, por el tema de que, bueno, pueden ser cosas o muy personales, Claro. o Claro. que no quiero que salgan a la luz y cosas así. Y después fue elegir, a veces hay cosas que las contamos con metáforas, y después, bueno, él también dijo, bueno, pero yo también quiero saber algo más de los abuelos, entonces le digo, bueno, preguntale, y ahí empezó a preguntar A interrogar a mis abuelos, Sí. a torturarlos con las preguntas, ¿no? Pero bueno, Está así bueno. que persiguiéndolos con el celular. Sí. Che, grábame, ¿no? Sí, porque la llamaba a mi mamá, le hacía preguntas, y después mi Sí. mamá me llamaba, pero yo no me acuerdo tanto de... Bueno, le digo, hacé memoria, y bueno. Bueno, y pero viste que en la literatura, la Sí. ficción, viste, se puede ir acomodando así. Sí, no. Así Qué que bueno. Hombre. Qué bueno que hayas podido participar de la construcción, aunque no te dijeron de entrada, pero No. igual está bueno. No sé, me lo dijeron, ahí estuvo un poco escondido, ¿viste? Después recién lo sacó ahí diciendo, va, estoy escribiendo esto, ¿no? Pero bueno. Y ya estaba casi todo. Y ahí ya estaba casi, mirá, ya estaba por terminar las últimas 2 páginas. No, faltaba. Bueno, a mí uno de los capítulos que más me impactó fue el de Liliana, el que habla de tu mamá, porque está buenísimo esta idea de paternar, maternar que vos tenés, y ese capítulo la verdad que me conmovió mucho. Y algo que quería preguntarte también es, ¿por qué hay que leer Papá Sirena? ¿Por qué pensás vos que tienen que leer tu libro? A ver, ¿qué motivos darías? ¿O qué te parece, más allá de la experiencia? ¿Vos por qué crees que es importante? Nos parece, ¿no?, que cuando lo charlamos de que por qué lo teníamos que hacer público, ¿no? Sí. Más allá de compartir nuestra historia, para que el resto de la gente vean que si bien nuestra historia que parece que es tan distinta, pero que tiene sin embargo muchas cosas en común, que nos atravesó a todos, así sea nuestra infancia, o que algún lugar en común van a encontrar, ¿sí? Así sea el tema de alguna geografía, algún espacio, alguna situación en la que contamos, en algo se va a sentir interpelado el lector.
así sea con algún tema musical, con un lugar, y por el mensaje también que dejamos, ¿no? Hay un mensaje de superación, un mensaje de esperanza, esto de los deseos, ¿no? Que si, como le dijo la maestra Nau, cuando él sentía que pasaba el tiempo y no conseguía una familia que lo adopte, y él entonces recurre a esa maestra, ¿no? Y ella, bueno, dentro de la desesperación y la angustia, le supo decir en ese momento, bueno, Nau, si vos deseás las cosas de corazón, tenés fe, tenés esperanza que se van a cumplir. Porque un chico ya que, por ejemplo, bueno, el que ya tiene una cierta edad, que ya pasó por varias familias, ya como que se siente como diciendo, ya bueno, yo ya perdí la oportunidad y no sé si voy a tener otra. Entonces como que ya al pasar por dos familias ya como que perdés un poco la esperanza y decís, bueno, me aparto y dejo que otro más tenga su oportunidad, ¿no? Entonces a mí me pasó eso en un tiempo y hasta que, bueno, traté de buscar más refugio en la escuela, ¿viste? Entonces, bueno, busqué justo en una de las profesoras que es de sociales, me acuerdo, que era. Así que no. Pero bueno, traté de buscar más refugio en ese ámbito. Y bueno, y al poquito tiempo, ¿no? Que Nau tiene esta conversación con la maestra, así no pasaron casi 2 semanas que lo llaman al hogar para avisarle que había aparecido yo, ¿no? Y él entonces va corriendo a la escuela y abraza a la maestra, diciéndole que había encontrado un papá que lo estaba buscando. Así que, bueno, también hay algo de eso, ¿no? En el libro, de algún mensaje de esperanza, de resiliencia, ¿no? Por eso sí, nos parece que en algún punto el lector se va a sentir interpelado por algo específico del libro. Bien, cuando yo le comenté a Sebastián que quería que viniera a Río Colorado, adelantamos a las escuelas un capítulo de la novela, y él me pasó el 5. Sí. ¿Querés leer un fragmentito? Dale. El 5, bueno, que habla de Nahuel, ¿sí? Los primeros capítulos dedicamos, hay uno que habla de Nahuel, de mi mamá, de mi abuela, y bueno, otro mío. Como todo niño, supongo, habrá sonreído por monerías que le hicieron sus progenitores y habrá querido estar mucho tiempo en sus brazos, recostado o a caballito, o dormido, perdido en los ojos de ellos. También supongo que se habrá pintado todo su rostro con puré de zapallo, manchado algún babero, gateado en dirección a la puerta, y que habrá dado sus primeros pasos de la mano de algún mayor. Pero no lo sé, no estuve ahí, no estuve para jugar con él, animarlo, acunarlo, arrullarlo o arroparlo. Ni siquiera sabía de su existencia. Tampoco sabía que iba a ser padre. Por ese entonces solo me preocupaba por ir al trabajo, por la comida que pondría en la olla y por la ropa que luciría para ir de fiesta. Sus recuerdos son vagos. En estos años hemos armado un poco su historia. ¿Qué recordás de aquellos tiempos? Le pregunté cuando empecé a grabar, a modo general, para que empezara por donde quisiera. Si bien desde que nos elegimos, de a poco él fue poniendo en palabras su historia, sus memorias, quise que también fuera y sintiera parte de este libro. Por ello, volvimos a recordar juntos, volvimos a mirar hacia atrás. Lo que más me acuerdo es pasar el tiempo con mi hermana jugando en el patio. Había como una especie de arenero y ahí con palas y rastrillos armábamos casitas con patios grandes. ¿Cómo era tu casa, Nahuel? Mi casa era chiquita, estaba al fondo, solo había una pieza donde dormíamos Sofía, mi hermana Tiara y yo. También había un comedor chico y un baño. ¿Te acordás de algún cumpleaños? Sí, creo que había cumplido 5 años. Estaba Sofía, Tiara y Antonio. Me acuerdo que había una torta con un cartelito que decía feliz cumpleaños y las velas. También había globos. ¿Había otros chicos, algún amiguito? No. Yo no conocía a nadie, no tenía amigos, solo éramos Tiara y yo. Otra parte. En otra parte del texto dice:
Con él aprendí que cuando se arropa a un niño en su segunda infancia, es importante no negar su pasado ni borrarlo. Busqué integrar de alguna manera las huellas que quedaron sin terminar. Por eso nos animamos a charlar otra vez de padre a hijo y de hijo a padre, en un ping-pong de preguntas y respuestas. Papá, ¿por qué quisiste formar una familia? ¿Por qué adoptaste y no tuviste tus propios hijos? Fueron algunas de las primeras preguntas que Nahuel me hizo cuando vino a casa. Cuando su curiosidad hizo que revisara todos los cajones mientras yo lo miraba sonriente. Como jugando al tesoro escondido, el pequeño detective investigó cada rincón de la alacena. Observó los platos, le llamó la atención la gran cantidad de tazas, también miró las teteras de porcelana, contó los mates y los acomodó por colores. Encontró los adornos que guardo de algún viaje. Aproveché entonces y le conté alguna historia, aunque sin agotarlas. Tenemos toda la vida por delante. Puso carita de asombro cuando encontró el álbum de fotos y ahí estuvimos un largo rato. Estos son mis papás, o sea, tus abuelos, le dije. Aquellos son mis abuelos paternos que ya murieron. Ahí están mis abuelos maternos, que conociste el otro día, cuando fuimos a almorzar. Esos son mis hermanos, o sea, tus tíos, que viven muy lejos, al sur del país, en la ciudad de Río Grande. Entonces, mirando las fotos, busqué en mi infancia, recordé mis anhelos y pude dar respuesta a sus preguntas. Gracias. ¿Quieren comentar algo más? Bueno, la verdad que hacer Papá Sirena fue la verdad que gratificante y a su vez, bueno, sanador, el hecho de, como decimos, ¿no?, de volver a mirar hacia atrás y encontrar esos recuerdos que teníamos reprimidos, que en algún lugar, en algunos momentos nos causaron mucha alegría y en otro dolor y tristeza, pero sentimos que era importante poder transcribirlos para que podamos, ahora dando respuesta mejor a tu pregunta, que puedan ayudar a alguien, ¿no? A alguna otra persona que esté pasando por el mismo proceso, o que quiere adoptar, o que adoptó hace poquito, ¿sí? O cuando yo hablo de mi orientación sexual, cuando hablo de mi infancia, del bullying, también, también cuento, ¿no?, lo que pasé en mi infancia y nos parecía que toda esa información tenía que estar para que otros chicos no vuelvan a sufrir ese bullying. Así que bueno, nos parecía que era importante contar esto. Bien, les leo la contratapa del libro, ¿sí? Cuando Nahuel conoció a Sebastián, se dio cuenta de que no sería un papá común. En el contexto de la pandemia de coronavirus, ambos abrirán sus corazones para que las huellas del pasado, ocultas por sombras inquietantes, salgan a la luz. En estas páginas se mezclan el pasado y el presente. Regresan los seres queridos. Las charlas de padre e hijo devienen en un torbellino de coincidencias, revelaciones y desencuentros. Ambos buscan reconciliarse con sus pasados y se atreven a mirar hacia atrás en el tiempo para encontrar la fórmula capaz de soltar las soledades de sus infancias. En Papá Sirena se retratan las memorias enmarcadas por una época particular de la Argentina y los protagonistas atravesadas por situaciones de discriminación, abandono, homofobia y búsquedas reparadoras. Así que le damos un fuerte aplauso a los tres y agradecerles. Gracias. Muchas gracias, Inés. Bueno, y si quieren preguntar, ahora aprovechen y el libro se encarga Claudia, ¿sí? Que sale 1200. Ahí, Naila. Bueno, por ahí una pregunta que quizás un poquito ya se fue respondiendo ahora en esto último, pero creo que por ahí puede haber algo más para decir. Ella en un momento, André, habló de las funciones de la literatura y yo quería preguntarle, por ahí, más que nada en primera parte a ustedes dos, ¿cómo se traduce esas funciones a nivel emocional, digamos? Porque no quiero preguntarte qué función tiene para ustedes escribir el libro, ¿no? Sino, digo, ¿cómo se traduce eso? ¿De qué función tendría o cómo se traduce en la emocionalidad de ustedes dos? Y en el proceso productivo, digo, digamos, el por qué escribir, que algo ya dijeron, el para qué escribir,
pero no desde esa, digamos, más desde desde eso, desde el proceso productivo, de hacerlo, de escribirlo, bueno, en un momento ella también habló ficción, realidad, o sea, la vida, ¿no? Eso, porque realmente es una historia, como decías vos, muy común, pero a la vez también es extraordinaria, digamos, fundamentalmente por la experiencia ahí. Sí. No te deja hacer tanto. No, sí, como lo que dije hoy, en el proceso fue sanador, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo vengo de la parte de las ciencias duras, yo estudié farmacia, entonces nunca había tenido mi espacio con la escritura tenía que ver con la producción de papers o como colaborador y donde uno tiene que seguir un lineamiento, ¿no? Pero y entonces el hecho de que se dé la oportunidad cuando empezamos a transcribir los relatos fue decir, bueno, fue elegir qué contar, cómo contarlo, buscar qué epígrafe de música nos iba a resignificar ese relato, y fue volver a escuchar esos temas y volver a vivenciar, ¿no?, esos momentos. Entonces fue gratificante, fue sanador, fue, ¿no?, esto de liberarse y decir, bueno, poder poner en palabras cosas que habían quedado ahí, ¿no?, y dando vueltas. Entonces fue eso más que todo. Y eso fue, o sea, yo perdón porque ¿sí? no, fue ahora, hace poco, digamos, el proceso ya de escritura más... Sí, fue todo en la pandemia, más o menos. Pandemia. Sí, Bien, en la pandemia más o menos, sí, tardó como 8 meses desde que empezamos con las grabaciones hasta que después transcribimos los relatos. Claro, porque yo me estaba preguntando también cómo va a ser después, cómo se va a transformar eso, pero digo, no, todavía no pasó, graciosa. Claro. Te voy a tener que encontrar después y preguntarte en otro momento. Sí. Claro, porque es un libro muy reciente también, Claro, eso. sí. Y ahora, bueno, ¿no?, y las devoluciones que empezamos a tener, eso, ¿no?, de personas que lo han leído de distintas partes y que han adoptado, que están en el proceso, entonces también comparten su historia y dicen, sí, a mí también me pasó esto, yo también pasé por esto, entonces... Pero todavía no tiene un año. Claro. Todavía no tiene un año. Claro, ¿Qué música escuchaban? Escuchan. Sí, bueno, yo cuento de mi infancia yo la pasé en los años 80, entonces María Elena Walsh tenía que estar, porque en los cumpleaños yo me acuerdo que siempre ponían a María Elena Walsh, bueno, temas del rock nacional, algún tema de Fito, de Charlie. Pero súper variado, tenés Queen. Tengo Queen, ¿sí? ABBA, por ejemplo, yo pongo, claro, yo me acuerdo de mi mamá, cuando yo tenía 2 o 3 años, había comprado el disco de ABBA, y con el tema de Chiquitita ya lo ponía y yo lo cantaba, así que bueno, ese tema también está, sí. Y después, bueno, algunos temas que eligió Nau también, pero sí hay un tema que le cantaba al hermanito cuando había nacido, una canción de cuna, pero sí, son temas que de alguna manera nos significaron y bueno, sí, creíamos que tenían que estar en el libro, sí. ¿Alguien más que quiera? Yo te quería, en relación a eso, ¿el tono y la estructura aparecieron inmediatamente o fue también un proceso de construcción, cómo relatarlo y cómo construirlo? No, se fue dando, digamos, sí. Y también a veces en paralelo, por ejemplo, cuando yo escribí el relato de mi mamá, en paralelo justo había leído el libro de Las Malas de Claudia Villalba, entonces como que me sentí interpelado y escribiendo como ella. ¿Y siempre tuviste esta idea de dividirlo por capítulos o no? O sea, ¿ya estabas seguro de novela cuando estabas grabando los audios? No. Eso sí, no. Sabías que querías volcar algún texto, claro, pero no tenías el formato, claro, digamos, de novela. Sí. Porque hay que escribir la novela. Otra pregunta es, yo calculo que antes de empezar había una preconcepción, había unas ideas preconcebidas. ¿Y qué fue lo que apareció después? ¿Qué fue cuando terminaron el libro y dijeron, che, mirá, esto no lo habíamos pensado así o no lo teníamos elaborado de esta manera y este proceso de construcción literaria hizo que surgiera esto, que apareciera algo, como vos decías, ¿no? Esto de cómo se resignifican las cosas, cómo, si realmente era distinto el proceso, la idea que vos tenías a lo que pasó después cuando el libro estuvo hecho. Sí, es que en realidad al principio no, y era impensado que se iba a transformar en un libro, ¿no? Esas grabaciones iban a ser para escuchar, que los demás familiares lo escuchen, más que todo lo que contaba Nau,
Y bueno, y cuando nos sugirieron que las volquemos un libro, bueno, ahí fue bueno elegir, bueno, cómo, en qué orden poner los capítulos, que más o menos, y fue quedando en espejo, ¿no? Porque yo contaba cosas mías, pero las quería interpelar con las cosas de él, entonces fue quedando en espejo, y bueno, y quedó así, digamos, quedó así, ¿no? Una pregunta, ¿por qué Papá Sirena? Bien, bueno, sí, como hablamos mucho del mar, ¿no? Y lo que el mar, por ejemplo, cuando nosotros nos conocimos, Nau no conocía el mar. Entonces, las primeras vacaciones que tuvimos juntos fue llevarlo a la playa. Y por otro lado, yo también cuento mucho de la infancia mía. Siempre íbamos a la playa de Montehermoso, lo que significó, ¿no? Para mí la playa. Y bueno, y justo con la tapa, ¿no? Esa sale de una fotografía en la que él ese día, uno de los primeros días de playa, él se sienta, bueno, y se quedaba largo rato mirando el mar, miraba para un lado, para el otro, y ahí yo le tomé esa fotografía. Y después tiene que ver con lo de Papá Sirena, con un papá medio alocado, que yo en cada momento al principio lo buscaba hacer sonreír, ¿no? Yo quería que él se ría. Igual yo soy medio payaso. Y entonces él al principio me dijo un día, pero vos sos medio loco, pero a mí me gusta, me dice. Y bueno, y lo relacionamos con una película que se llama Mi mamá es una sirena, de Cher, donde hay una escena que ella pone la mesa cantando y bailando con las hijas. Y bueno, y una de las cosas que hacía yo a veces en casa era cuando ponía la mesa, si siempre hay música también, bailaba, y en agua al principio me miraba. De ahí surgió lo de este papá es medio loco. Bueno, y por eso también por eso quedó Papá Sirena, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, tenemos muchos libros. Bueno, muchísimas gracias, Y gracias.